Amigos y amigas, aunque la oposición insiste en difundir pronósticos alarmistas y falsos, asegurando que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene atadas las manos de las Fuerzas Armadas, la realidad es otra. Las estructuras criminales y los llamados insurgentes, que en muchos casos son simples narcotraficantes dedicados a economías ilícitas, lejos de cualquier lucha popular, están siendo acorralados por las fuerzas militares bajo la dirección de su comandante en jefe, el presidente Gustavo Petro, y del ministro de la Defensa Nacional, Iván Velásquez. Mientras tanto, los sectores de la oposición, especialmente aquellos de mentalidad guerrerista, parecen más interesados en instrumentalizar la guerra para hacer política, incluso recurriendo a estrategias deshonestas que en priorizar la seguridad o la protección de vidas humanas, Estos sectores que no rectifican sus mentiras ni reconocen los avances en la lucha contra el crimen quedan en silencio cuando los hechos desmienten sus discursos. Desde el inicio del gobierno del presidente Petro quedó claro cómo iba a ser su apuesta por una política de seguridad nacional: el diálogo con insurgentes, bajo la premisa de que el largo conflicto colombiano debe resolverse a través del ejercicio de la palabra y no de las armas. Pero el presidente Petro también ha enfatizado repentinamente que aunque el conflicto tuvo raíces políticas, hoy está centrado en el control del narcotráfico, en un país donde cualquier voluntad de paz suele interpretarse como una claudicación del Estado ante los delincuentes. La oposición ha manipulado estas posturas para construir una narrativa totalmente engañosa. Asegurar que el presidente Gustavo Petro está entregándole el país a la guerrilla, que el presidente no está bajo el mando, algo que claramente siempre deseó, dice la oposición política. Estas mentiras se propagan constantemente en redes sociales, especialmente en cadenas de WhatsApp y en Facebook, donde se busca sembrar miedo y desinformación. En realidad, detrás de esa estrategia hay un objetivo político que está muy claro y que el presidente Petro lo reconoce: que la derecha recupere el poder, vendiendo la idea de una supuesta seguridad que irónicamente está basada en el miedo y no en soluciones reales para la paz en territorios históricamente marcados por la violencia de estos grupos delincuenciales. Ahora, el presidente de la República también ha condicionado los diálogos con el desmantelamiento de las economías ilícitas. Vamos a escucharlo como lo dijo frente a un pelotón de las fuerzas militares de la Policía Nacional en un discurso que marcó un antes y un después en la lucha contra las economías ilícitas y además el fortalecimiento, o más bien la búsqueda de una paz que sea total en el territorio nacional. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario. Prohibir, cerrar, anular las comunicaciones desde la cárcel, que es de donde se está extorsionando en mayor parte a la sociedad colombiana. Con los alcaldes nuevos vamos a hacer programas que permitan, con dinero del gobierno nacional, reestructurar el vecindario de las cárceles para hacer círculos de parques que permitan precisamente que la inhibición de comunicaciones en una cárcel no afecte a la ciudadanía aledaña. Hemos hablado de obligar, de decretar por obligación la introducción de software de autodestrucción de celulares que, una vez su dueño reporte el hurto, los vuelvan inservibles de manera definitiva. Eso desestimulará en gran parte el hurto del celular. Este tipo de actividad que tiene que ver con la seguridad ciudadana en las grandes ciudades, sobre todo en Barranquilla, en Bogotá, en Cali, en Cúcuta, en Cartagena, en Sincelejo, que vive una drástica atmósfera de violencia en estos tiempos, de Santa Marta, es fundamental como una tarea prioritaria de la Policía Nacional. Por el lado entonces del conflicto y de sus zonas tradicionales, que siempre son las mismas: el litoral pacífico, el nordeste antioqueño, el Urabá, las sabanas de Córdoba y de Sucre, el Catatumbo,
ahora el Putumayo y se extiende hacia el sur en el Amazonas, en esas zonas donde rige de alguna manera y de manera parcial con algunos grupos un cese al fuego, yo tengo que decirles que el gobierno nacional no ve prioritario el cese al fuego, si no está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas. Las economías ilícitas son la cocaína, indudablemente, quizás la principal y aún la más poderosa, el oro, la extorsión y el secuestro, entre varias. Estas son las fundamentales. Por tanto, en las conversaciones del gobierno con estos grupos, no nos emociona el que lo único que se logre sea un cese al fuego, porque el cese al fuego no es más sino detener el Estado por una parte, el grupo armado por la otra, las acciones ofensivas entre esas dos partes. Pero es que lo que nos preocupa no es si se ataca al Estado o no, sino si se ataca a la sociedad. Y no por lograr que no se ataque al Estado en un cese al fuego, entonces vamos a condenar a que la sociedad quede indefensa, extendiendo los delitos sobre ella. Así no se construye un proceso de paz. Por tanto, el cese al fuego queda subordinado a acuerdos previos sobre el reemplazo de estas economías ilícitas que he mencionado. Tarea en la que se tiene que comprometer el gobierno cuando se trata de los cultivos de hoja de coca o de las zonas mineras, porque tiene que plantearle alternativas a la población, porque esa población tiene que tener en concreto y de manera rápida y cotidiana la manera de vivir y de progresar en la economía lícita. Decía el presidente del Senado y en general al Congreso de la República que en el fondo un proceso de paz en la actualidad, no era así en el pasado, en la actualidad implica quitarle la primera I a lo ilícito y entonces volver lícito. Pareciera simple en las palabras, quitar una simple I, pero en la realidad obviamente es complejo. ¿Cómo de lo ilícito se pasa a lo lícito? Solo hay dos maneras. O lo ilícito se vuelve lícito, y creo que por ahí tenemos un camino por andar que todavía no hemos comprendido a cabalidad, o lo ilícito se reemplaza por lo lícito. Y estamos hablando entonces de economía, como una economía ilícita en un territorio que lo domina y domina a su población puede ser reemplazada por una economía lícita. He ahí el reto del gobierno y ahí el reto de la paz. Porque si estos interrogantes no se responden de manera positiva, realmente seremos incapaces de construir una sociedad inclusiva y una sociedad en paz. Ahora, lo cierto de todo esto es que cuando fueron gobierno, los sectores de la extrema derecha no lograron avances significativos en materia de seguridad. Un ejemplo claro son los exmilitares y expolicías que sirvieron bajo el gobierno de Iván Duque y que hoy están convertidos en políticos al servicio de la extrema derecha que se autoproclaman defensores de la seguridad de los colombianos. Pero siempre vemos, consultando la historia, que fracasaron porque se negaron a reconocer las nuevas dinámicas de inseguridad que atraviesa el territorio nacional. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la política de seguridad democrática, que tenía como objetivo derrotar a las FARC ocupando sus territorios y erradicando cultivos de coca, pero ¿cuántas de esas cifras no fueron maquilladas? Esa estrategia está marcada por graves violaciones de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales de inocentes. Con ya la desmovilización de las FARC y los paramilitares que anteriormente concentraban el negocio del narcotráfico,
esta economía ilícita se fragmentó y se expandió. Hoy, actores como el Clan del Golfo, paramilitares y las disidencias de las FARC operan con una lógica distinta. No buscan territorios estratégicos como en el Caquetá, sino someter a la población mediante el terror, dejando de lado cualquier pretensión subversiva como en el pasado veíamos. Esa falta de visión de las políticas de seguridad nacional en gobiernos anteriores solo dejó un terreno muy fértil para que estas nuevas estructuras criminales se multiplicaran. En el gobierno de Iván Duque sucedió con el Clan del Golfo, con la guerrilla del ELN, con el abandono total en la lucha contra las disidencias de la FARC y fortalecer el acuerdo de paz que se firmó en el 2016, lo que llevó a que muchas estructuras volvieran a las armas. Ahora, como el presidente Gustavo Petro comprendió esta problemática, hace un mes ordenó que la fuerza pública ingresara al corregimiento de El Plateado, en el Cauca, acompañado de un plan estatal para facilitar la transición de las economías ilícitas a las economías lícitas. La estrategia, ha dicho el gobierno nacional, no consiste solamente en cortarle la cabeza a la culebra como en enfoques tradicionales de erradicación violenta, sino en acoger a una ciudadanía que, atrapada en los territorios controlados por el narcotráfico, enfrentan opciones de vidas muy limitadas y precarias. En el corregimiento de El Plateado, por ejemplo, las únicas alternativas para alrededor de 8,000 habitantes suelen ser siempre sembrar hoja de coca, unirse a grupos armados o desplazarse sin recursos a las grandes ciudades para sobrevivir a la mendicidad. Si el Estado colombiano permite la erradicación de cultivos ilícitos sin ofrecer unas alternativas económicas sostenibles, el resultado será mantener el círculo de violencia y pobreza. Los jóvenes de esos territorios ya van a englosar las filas de las guerrillas, o las ciudades van a recibir más personas desplazadas y desamparadas. Por eso esas condiciones de vida donde el territorio no avanza, sino que queda atrapado en un estancamiento estructural, no se puede permitir. En particular, estamos hablando de las disidencias de Iván Mordisco en el departamento del Cauca, por esa guerrilla posguerrilla que en realidad hoy en día son insurgencias dedicadas a las economías ilícitas. Pero en otro caso, como el que menciona el Ministerio de la Defensa Nacional, resaltan que las fuerzas militares dieron un contundente golpe al frente del ELN, responsable del atentado terrorista perpetrado el pasado 17 de septiembre al puesto de mando del batallón de artillería en campaña número 18 en Puerto Jordán, en Arauquita, en el departamento de Arauca. Dice el Ministerio de Defensa que se produjo la muerte en desarrollo de operaciones militares de 6 integrantes de esa estructura y 5 capturados. Se salvó a un menor de edad que había sido obligado a participar en el combate, lo que denota el reclutamiento de menores de edad por parte de esa guerrilla. Un hombre secuestrado a quien se le prestaron los primeros auxilios y fue rescatado. Y un total de 13 armas largas y 7 armas cortas, 2 drones, más de 2.400 municiones, brazaletes marcados con las letras del ELN, entre otros elementos de esta guerrilla que se logró recuperar para impedir que el crimen que ellos imparten en esas regiones del país, especialmente en el departamento de Arauca, pero también en el departamento de Bolívar, no se propague. Definitivamente, este tipo de operaciones no solo afecta de manera directa a las estructuras armadas al margen de la ley, sino que también tiene un impacto en la seguridad de las comunidades. ¿Por qué? Porque se está protegiendo sus vidas y el desarrollo a la vez. Estamos evidenciando un respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, porque en lugar de ejecutar al menor de edad como una máquina de guerra, recordando al infame ministro Diego Molano, se optó por restablecer su derecho constitucional y garantizar su seguridad. Este es un claro ejemplo de cómo se pueden cumplir los objetivos de seguridad sin sacrificar principios fundamentales. Además de esto, el mismo día que el Ejército Nacional hace esta operación contra el ELN, por el lado de las disidencias cae alias Chaco, cabecilla y principal explosivista del grupo armado residual Dagoberto Ramos, gracias a una operación conjunta entre la policía y el Ejército Nacional.
Este delincuente perpetraba acciones terroristas en municipios del norte del Cauca bajo órdenes de alias Cholinga, máxima cabecilla del grupo armado. Además de eso, fabricaba artefactos explosivos y los almacenaba en talleres donde preparaban a otros integrantes de la estructura. También vemos que comandos de la Policía Nacional se enfrentaron al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN en zona rural de San Pablo, Bolívar. Esto al sur de este departamento, que dejaron 7 integrantes de la estructura abatidos, 4 capturados, 3 menores de edad recuperados. Incautaron 13 armas de fuego, incluyendo 11 fusiles, junto a material bélico. El general de la policía, William René Salamanca, hace un balance muy contundente. 14 abatidos, capturados y aprehendidos de la guerrilla del ELN. A 7 ascendió el número de integrantes de esta organización criminal abatidos por comandos de la policía. A estos se suman los 4 capturados y los 3 menores de edad aprehendidos. También se incautaron 15 armas de fuego, incluidos 12 fusiles, al igual que 3 computadores y 6 memorias digitales, para cuyo análisis se ha conformado un equipo especial de investigación criminal. Lamentablemente, amigos y amigas, la guerra deja inocentes muertos y héroes también en esta guerra contra las insurgencias, supuestas insurgencias. Por eso el general de la policía dice que en memoria de nuestro teniente muerto y héroe de la patria, Jorge Humberto Muñoz, y de los 3 policías heridos, desmantelaremos en su totalidad esta estructura responsable de homicidios de líderes sociales, reclutamiento forzado y atentados contra la infraestructura petrolera y extorsiones a mineros, comerciantes y campesinos de Remedios y Segovia, Antioquia, y San Pablo y Santa Rosa del Sur, en el departamento del Bolívar. Con esta operación, la senadora María Fernanda Cabal escribe en su cuenta de Twitter: felicitaciones a la fuerza pública que en operaciones contra el ELN ha dejado un saldo de 13 guerrilleros muertos y al menos 12 capturados. La verdadera paz solo se alcanza sometiendo a los bandidos, no con diálogos eternos. Pero la senadora omite convenientemente mencionar que estas operaciones fueron ordenadas por el presidente Gustavo Petro y ejecutadas bajo la dirección de su ministro de la Defensa Nacional, Iván Velázquez. Aquí Cabal debería reconocer, si fuera coherente y le hiciera honor a su apellido, que estos resultados son productos de la política de seguridad nacional del actual gobierno. Pero claramente su postura deja claro que no está dispuesta a admitir que las cosas se están haciendo bien, incluso cuando los hechos contradicen la narrativa de caos que ella intenta instalar en sus redes sociales en la plenaria del Senado. En lugar de eso, prefiere manipular a la opinión pública sugiriendo que el país está en manos de criminales, lo que demuestra una vez más que su estrategia no es constructiva, sino profundamente política. Claramente puede hacer sus discursos políticos. Es oposición, no le va a dar halagos al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero al menos sí se espera que una política que tiene que ver con la seguridad, con vidas humanas, con el papel de Colombia en la lucha contra bandas criminales, sea honesta y no deshonesta, como ella siempre lo hace ver. Muchas noticias que tienen que ver con seguridad, realmente son demasiadas que algunas veces no caben para un video de este calibre, pero estas son, digamos, las más importantes o las más recientes, porque también estamos viendo que el Ministerio de la Defensa Nacional incauta toneladas de cocaína, incauta además armamentos de las insurgencias de grupos delincuenciales, la captura de diversas organizaciones criminales, porque definitivamente la fuerza pública está haciendo su trabajo, aunque intenten ocultarlo. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por haberse conectado a este canal. Yo los invito a que se suscriban a este canal y compartan esta información para que YouTube siga recomendando el contenido y lleguemos a muchísimas más personas. Hasta la próxima.